Bienvenidos a la primera edición de la tercera temporada de Goza la Vida. Ya estamos listos para arrancar. Gracias por estar acá, Jorge. Bienvenido, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Oye, tú eres de los padrinos de este Sí, ¿verdad? espacio. Sí, estábamos platicando ahorita que estás desde la primera temporada. Desde la primera temporada, así que ojalá y duremos hasta la última. La evolución de los foros también, el formato. También, exactamente. Y hoy, bueno, pues el debut en Goza la Vida de Omar, no nos has acompañado. Nada más en producción de... Escenografía ya, sí. Pero ahora con tu proyecto muy avanzado de Injodibles. Vamos, partiendo. Y todo lo que hemos aprendido y emocionado de estar con ustedes aquí compartiendo también el... Te has metido un chorro, ¿no? A redes, a avanzarle a tu proyecto. ¿Y cómo te has sentido? Pues igual, ¿no? Emocionado de cada vez estar aprendiendo más y dando cuenta que el desarrollo del potencial de los seres humanos nunca termina, ¿no? Y me tiene aquí Pues aprendiendo también, ¿no? Es correcto. hoy le vamos a aprender también mucho a Jorge, porque Jorge trae un buen de experiencia en el tema para platicar de liderazgo. Y eso es algo que Omar ha estado haciendo mucho, sobre todo también ahorita en esta etapa de redes de Omar, con mucho empuje de tratar de cambiar la cultura, ¿no? De la idiosincrasia latinoamericana, mexicana, y de lo que le podamos aportar a esto de liderazgo, ¿les parece? Me gusta. Claro. ¿Cómo ves, Jorge, tú el liderazgo en México? Empecemos primero con una radiografía muy nacional, ¿les parece? Y luego ya lo expandimos un poquito. Bueno, yo comenzaría por definir liderazgo. Originalmente la palabra líder quiere decir guía. Un líder es alguien que ostenta un lugar preponderante de alguna forma y se convierte en un ejemplo o influencia para un grupo social. Y les va guiando hacia cierto objetivo definitivo en donde el líder tiene muy claro hacia dónde va y logra influir a los demás para que lo acompañen y lograr más rápidamente el objetivo. De tal forma que hablar de un liderazgo en México sería primero entender hacia dónde nos lleva el líder y por qué determinados grupos se identifican con un tipo de líder y otros nos identificamos con otro. Pero no preguntamos muchas veces, simplemente el líder nos convence de que los otros están mal, pero no nos hace una propuesta. Y la gente simplemente sigue la idea de que están mal porque los valores de ese tipo de personas están fundamentados principalmente en el dolor, en el resentimiento, hasta en la pobreza misma. Entonces hay una identidad. ¿De quién estarás hablando? Tengo Vamos a hablar ahorita de liderazgo. muchos años. En general. Estoy hablando de un líder que durante todo el tiempo que yo tengo de vida me ha abordado que en nuestro país vivimos en crisis. Yo no recuerdo una época, desde que a mí me toca nacer, del año 61, que haya hablado de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo. La mayoría de los líderes han sido gente que habla de crisis, de que tenemos que amarrarnos el cinturón, de que está la situación complicada. Pero eso es un tipo de liderazgo político. Hay otro tipo de líderes que son los empresarios que van saliendo adelante, que van construyendo y edificando, y que hay o habemos otros que nos identificamos con ellos. Por eso decía, hay diferentes tipos de guías. Unos conducen a la mayoría, se deja manipular hacia un proyecto que no tiene un objetivo claro. O sea, nomás les dice, síganme, pero ¿a dónde? ¿A dónde me llevas? Y casi siempre me llevan hacia un proyecto que es personal de líder, no es un proyecto que realmente englobe a todos. Y no estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando de lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia como país. Pero el empresario o los empresarios son gente que arriesga su patrimonio, sabe que todo tiene un precio, que de alguna manera enfocan su actividad y toda su energía en construir. Y llega gente y les destruye y ellos siguen construyendo. No se detienen a pelear con el que les destruye, sino siempre van reconstruyendo incluso lo que les han destruido. Y son una manera de inspirar a otros que sí nos identificamos con eso, que
que le encontramos un sentido trascendente a la vida, que eso es muy importante, para poder llegar a trascender como seres humanos y como individuos que estamos facultados con talentos, con habilidades, con capacidades para la construcción, porque procedemos de un creador y por lo tanto somos creadores. Tu generación 60 y luego Omar, otra generación. Y tú hablaste de liderazgo político, liderazgo empresarial y ahorita tenemos ya también liderazgo social, influencers, liderazgo juvenil. ¿Cómo lo ves tú, Omar? Pues sí coincido en prácticamente todo lo que comenta aquí Jorge y me voy un poquito más a complementar esa parte, ¿no? Efectivamente, los empresarios traen ese ADN, ¿no? De líder, porque sí tiene y debe contar con ciertas características, ¿no? No cualquier persona. Por ejemplo, voy a regresar un poquito más de cómo es que yo conocí y entendí la palabra liderazgo, ¿no? Yo cuando empecé, pues chavo, con esa inquietud de querer hacer pasó algún negocio, pues, Chavo, ¿cuántos? pues yo empecé a trabajar como desde los 14 años, ¿no? Y a los 17 ya empecé a experimentar ya con dinero mío, cosas así, ¿no? Entonces, produciendo eventos y cosas así técnicamente sencillas. Tus primeros pasos en los negocios. Entonces, y para mí, cuando yo escuchaba la palabra liderazgo, yo tuve la oportunidad, gracias a mis papás, pues de poder estar en la escuela bien, la preparatoria, la universidad, y ahí empecé a escuchar estos términos, ¿no? De liderazgo, de emprendedurismo, o así. Y yo siempre encasillé la palabra liderazgo únicamente en el sector empresarial, ¿no? Los grandes corporativos, que nada más se movía o era afín el tema de liderazgo, ¿no? Y así duré muchísimos años, ¿no? Hasta que afortunadamente yo seguí por el tema de los negocios, crecí mis empresas, empecé a tener equipos de trabajo y empecé a tener una de problemas. Bueno, tú los conoces, ¿no? A ti ya tengo bastante años de conocerte y también El calvario. Bueno, y Jorge pues asesora a muchos empresarios. entonces ahí fue cuando dije, pues yo no entendía por qué si yo me levanto a las 5 de la mañana, me duermo a la 1, ¿por qué tengo esta clase de problemas? Pues, no puedo decir que no fumo, no como ni van a operar y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué tengo estas? Por eso. Entonces, Exacto, exacto. como ahí fue donde me di cuenta porque se acercó conmigo un asesor, pues de Elizondo, Ok. y me dio una cachetada, pero buena, ¿no? Y ahí fue donde él me hizo la pregunta que si yo estaba conforme con mis resultados. Y le dije que no, me pregunta por qué. Y voy a saber, ¿no? Pues, que el PRI, no voy a decir nombres, los políticos, los maestros, los empleados, los alumnos, cadera. Hasta todo el mundo era culpable, Menos tú. menos uno, como dice. No te estabas haciendo responsable. No, porque yo no entendía. Ahí fue donde yo entendí el significado tan amplio que es la palabra liderazgo, porque ahí es donde yo quiero complementar un poquito lo que dice Jorge. O sea, efectivamente sí hay lugares, zonas donde se destaca más el liderazgo, lo político, lo empresarial. Pero creo que el liderazgo va partiendo desde la vida de cada una de las personas. El tema de la responsabilidad, fundamental. Entonces ahí fue cuando ese cachetado con este blanco, pues que yo no... Pero ahorita dijiste algo muy importante. A ver, ¿tú qué opinas? ¿El líder nace o se hace? Te estás metiendo en un terreno más profundo todavía. Vamos, por favor. Estamos hablando de niveles evolutivos de la conciencia. Ok. Cada individuo se va a comportar de acuerdo a su propia experiencia a través del tiempo y el espacio. No me quiero ir tan a fondo, pero eso depende de la conciencia y lo que viene a experimentar. Tú puedes nacer líder por tu evolución de conciencia o puedes crearte líder si en esta vida desarrollas la conciencia para hacerlo. Dijo Mar y lo dice bien. Cada uno puede llegar a ser un líder. De hecho, deberíamos de ser un líder. Pero en mi muy particular punto de vista, lo que yo he aprendido en mi experiencia es que no todos están hechos para un liderazgo. Y hay que entenderlo, y hay que aceptarlo, y hay que respetar
esa parte de la evolución de cada individuo. O sea, hay quien no nació para líder y necesita ser guiado. Ahora, yo uso mucho una frase, tú sabes que yo uso mucho la frase de que el líder engendra líderes y el borrego engendra borregos. Muchas veces se confunde un borregote con un líder. No es un líder, es un borregote. Y lo que hacen todos los borregos, no quiero ser despectivo, si es un ejemplo nada más, es identificarse con el borregote y lo siguen, evidentemente. Pero el líder no, el líder tiene que saber, punto número uno, como mencionó Márquez, la regla personal para todos, responsabilízate de tu vida. ¿A dónde vas tú? No a dónde quieren que vayas tú. ¿A dónde quieres ir tú? Y eso va a depender de que te conozcas tanto, que sepas cuáles son tus habilidades, tus capacidades, el resultado del proyecto que estás buscando y que tengas planes alternativos bajo un principio que yo manejo mucho, que es la administración. Planeación, es organización, planeación, organización, ejecución, control y previsión. O sea, en ese orden. Por lo tanto, un individuo tiene que empezar por hacer un balance personal como si fuera su propia empresa, aunque el liderazgo aplica socialmente, religiosamente, políticamente, en cualquier área. Un liderazgo en el hogar simplemente, ¿no? O sea, tú tienes la titularidad en tu casa. ¿Eres un demócrata en tu casa o eres un dictador en tu casa, no? Porque de pronto vamos a entender que hay gente que es dictador en su propia casa. Ahí no hay votos de los demás. Ahí se hace lo que yo digo y se acaba. Pero un verdadero... El que paga manda. En esa... Bueno, es eso. Sí, Se amplía muchos términos. Pero cuando eres un verdadero líder, lo que debes trabajar, entre otras cosas, es lograr despertar el liderazgo de cada una de las personas que están siguiéndote, para que no te sigan a ti, que sigan su propio proyecto de vida. Y en esa sinergia se haga una simbiosis, una amalgama de tal forma que juntos logren establecer un principio de lograr cada quien su realización personal y aportarle valor a la vida de la sociedad y de las personas con las que conviven. Ese es básicamente el liderazgo que rompe el esquema del gran borrego, que tiene un interés personal y que se vale de otros para lograr su interés personal. ¿Tú qué opinas, Omar? ¿El liderazgo, naces líder o te haces líder? Aquí, ahorita que estaba hablando Jorge, eso de los borregos, y a otra parte, también yo cuando profundicé para entender más este concepto, tú me conoces también, ¿no? Desde que llegaste aquí a Guadalajara, y lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Y a través de ejercicios, ¿no? De concientización y esas cosas, yo me di cuenta que toda mi vida se me dio el tema de liderazgo, así, o sea, que la gente me siguiera, ¿no? Desde el kinder, me acuerdo, desde kinder, primaria. Tú eras el que organizaba al salón. Y sin querer, porque yo sí me considero una persona, ¿cómo dices? Los que sientan hasta atrás y calladitos. Me fue Introvertido. introvertidos. Ok. Yo soy serio, callado, o sea, eso es mi forma. Chis. ¿A qué hora? Ese de 10 de la noche a 5 veces a pero haciendo ese ejercicio yo me di cuenta que a lo largo de mi vida, desde los apodos, ¿no? Y generalmente los apodos son como despectivos, ¿no? Ofensivos o así. Y mis apodos, haciendo ese análisis con algo. Gente que me ayudó, mentores y así. Me di cuenta que mi vida fue esa, ¿no? Entonces yo creí que nací. No te pusieron apodos de bullying. Tenías apodos que te empoderaban. ¿Como cuál? Yo ni siquiera los entendía, ¿no? Por ejemplo, en la primaria, todos me decían papá. Azul. O sea, imagínate, y lo que acabas de decir, también desde la casa, ahí se ven el líder, ¿no? El patriarca, claro, el papá, mamá, y esas cosas, ¿no? Los papás, por naturaleza, deberían de ser líderes, ¿no? Pero bien, creo y otras cosas, pues, depende de ahí. Si ya fueron a terapia, quizás sean líderes. Entonces, y así, siempre. Y luego he platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Que cuando hacemos algún evento, organizamos algún negocio, lo que sea,
generalmente el que empieza ese show soy yo, ¿no? Sí. Y pero sin querer, o sea, no es una cosa de inmunidad. Entonces, yo hasta ese punto creía que sí se nacía con ciertas habilidades o aptitudes para calificar como un líder, ¿no? Porque también hay como un magnetismo, ¿no? A veces. O sea, hay gente que es magnética de manera natural. No quiere decir que vayan a ser líderes. Porque vamos a ese tema, líderes positivos y líderes negativos también. Entonces, Tú naciste con magnetismo. exactamente, yo estaba confundido en esa terminología hasta que me tocó estudiar ahí parte con cosas de John Maxwell. También es un mentor por excelencia, ¿no? De ese tema. Y él explica sus 5 niveles, ¿no? Y ahí describe lo que tú estás platicando. Entonces, pues mi nivel de liderazgo era en el 1 o en el 2, ¿no? Y ahí entendí por qué mis resultados con la gente, la gente se iba, o por qué no me llegaba gente, pues, de baja calidad, por así decirlo. Entonces, yo veía compañeros también y amigos empresarios que veo su equipo de trabajo. Carajo, ¿en qué bolsa de trabajo los reclutan, no? Porque, Le has batallado. no, o sea, el equipo de... Ajá, pero quieres robar, pero... Pero tú para armar tu equipo, O sea, yo le batallabas. porque a él le llegaba pura gente de excelencia y a mí no. Y eso tiene que ver con tu nivel. Ok. ¿Qué opinas, George? Y, bueno, tiene que ver con nivel de liderazgo y tiene que ver con algo que es muy importante en el liderazgo. Primero, tener un proyecto claro. Y segundo, sabérselo vender a la gente. Porque por lo regular asumimos o suponemos que la gente está entendiendo lo mismo que yo entiendo. Y no necesariamente. Si yo recluto personas, necesito que primero empatemos criterios. Cuando hablamos, por ejemplo, en una empresa de calidad, tú le preguntas a alguien, ¿para ti qué es calidad? Y el concepto le preguntas 10 personas y son 10 conceptos diferentes al tuyo. Entonces tú le tienes que decir, no, para mí calidad representa esto. Y tienes que ver que la gente lo haya entendido igual. Si no lo entiende, no están homologando criterios. Por lo tanto, la gente hace su mayor esfuerzo, trabajan bien, pero van para lo que ellos entendieron, no para lo que tú entendías o esperabas. Entonces, en parte, el dominio de la comunicación, y tú lo sabes, la importancia que tiene, tú lo has manejado muy bien. Saber transmitirle a las personas la idea, el concepto, hace que tú puedas empatar con ellos y ellos contigo. Entonces entras en una frecuencia. La frecuencia es exactamente lo que pasa con una radio, ¿no? Estás emitiendo una señal y hay un aparato que recibe la frecuencia de esa señal. Si tú estás en una frecuencia baja, con una actitud temerosa, con una actitud de duda, eso es lo que vas a contratar. Te va a llegar esa gente automáticamente. Dices, ¿por qué le llegó gente de excelencia? Porque aquel amigo vive en excelencia. O sea, diario se tropieza y se levanta y encuentra la solución y siempre está buscando salir adelante. Entonces va a traer gente igual. Porque todo en el universo funciona bajo el orden de necesidad y propósito. Quiere decir, yo tengo una necesidad real, no una supuesta, una necesidad real. Automáticamente estoy siendo un emisor en una frecuencia que está solicitando a alguien que venga con el propósito de ayudarme a resolver y cumplir y evitar, pues bueno, solucionar. Viene a solucionar tal cual. Tiene el propósito de dar solución a mi necesidad. Funciona como pareja, funciona como todo. O sea, dices, ¿por qué me está pasando esto aquí? Precisamente para que logres superar los obstáculos. Tú los atrajiste. Si yo ya los hubiera superado, no atraería eso. Quiere decir que no los he superado. Entonces es como querer llegar a la universidad o saberlo en la universidad cuando todavía no pasas la primaria o la secundaria. Te llegan las cosas que tienes que primero saber de primaria y secundaria. Para que cuando ya sepas, cuando ya estés consciente de ello, atraigas a la gente que está en ese nivel, si no, nunca la vas a poder manejar. Hay una regla que yo manejo mucho, te lo he comentado, que dice nadie puede tener lo que no puede controlar. Si yo no tengo la capacidad, vamos a pensar, yo estuve en el servicio militar, fui pues muchos años y parte del servicio militar, saqué un grado y llegué a entender, porque no entendía,
Pero llegué a entender que para poder dar una orden, primero tienes que saber obedecer. Si no sabes obedecer, no puedes dar una orden. Porque si te dan un grado, te dicen, usted va a ser teniente, por decir algo, ¿no? Empiezas como soldado raso y luego soldado de primera. Y luego aparte ahí es el liderazgo en su máxima expresión, ¿no? Porque o sea, los grados no quiere decir que seas líder, a veces tienes que ganar obedecerle también a alguien que no es líder, pero que tiene la autoridad. Pero para llegar a esa autoridad, por lo regular, también tienen batallas libradas en cuanto a retos y conflictos. Y llegaron ahí, no nada más porque los nombraron, sino por la experiencia. O sea, si a mí me dan un grado, por ejemplo, de teniente, y yo me siento empoderado por el grado sin tener el conocimiento de haber pasado por soldado raso y todos los demás, voy a llegar a dar órdenes que están fuera de contexto, como muchos empresarios. Y llegan y dicen, a ver, usted haga 200 lagartijas. Tiene todo el derecho el soldado de decirte, si usted me demuestra que las puede hacer, yo lo hago. Oiga, yo soy el teniente, será, pero si usted no me puede demostrar que las puede hacer, yo no lo hago. O sea, en otras palabras, no puedes dar una orden a alguien, una orden ilógica, algo que no puede cumplir, o que tú sabes que no va a poder cumplir. Un empresario, y te lo digo por experiencia de mucho conocimiento con los empresarios, tienden a dar órdenes a la gente que la gente no puede cumplir. Necesito esto para mañana y lo necesito bien. Unas cosas ilógicas. Yo he puesto un ejercicio con empresarios en alta dirección, en cursos de alta dirección. Les doy 4 o 5 rompecabezas revueltos. Los armo por equipos. Y les digo, siguiendo el principio de planeación, organización, ejecución, control y previsión, tienen exactamente media hora para armar, separar y armar el rompecabezas. Y empiezan. Estoy dando una orden ilógica. Les pongo música acelerada. Y conforme va avanzando, les voy subiendo el volumen. Entra el estrés y la desesperación y lo intentan por todos los medios, sin planear, sin cuestionar, sin renegar. Es cuestión de que me digan, oye, sí, lógico, lo estás diciendo, pero no me lo dicen, ¿por qué? Es la pena. Hombre, ¿cómo voy a creer, no? Cuando debería decir un líder, momentito, esto no se puede hacer. Al final, cuando termino, digo, ¿ya acabaron? No, pues no, apenas estábamos. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Y entonces empiezan, es que fue poco tiempo. Ah, fue poco tiempo. ¿Qué más? Es que es mucho. Ajá, ¿qué más? ¿Se organizaron? No se organizaron. ¿Quién es el líder? ¿Quién daba las órdenes? ¿Qué se hicieron? No, pues aquí entre todos. O sea, no hay un... Oye, y eso es en alta dirección. ¿Qué se espera del liderazgo de a pie? ¿Cuáles son los retos, Omar, que tú como líder y que ves realmente también, sobre todo en las generaciones nuevas, de liderazgo? Porque o sea, hay gente que nace con algo de empuje, con cualidades, y luego tú las fuiste puliendo. Pero ¿cuál es el reto ahora que se premia, ¿no?, el liderazgo a través de las redes y todo, de una manera muy, pues, básica, muy precaria, primitiva? Exacto. Oh, pues ahí es otro tema que nos metemos por esa parte, pero pues yo de lo que he observado, digo, todo esto que acabo de comentar, pues yo lo prendí a la mala, ¿no? Unos descarados, Perder dinero, tronar empresas. entonces, pero de lo que he observado de estas experiencias y de lo que me comparten y analizo, yo partiría de los sistemas, ¿no? Que ahí es donde, pues sería donde, en el entorno en donde nacemos, que hay diferentes sistemas establecidos que se suponen nos deberían ayudar a desarrollarnos o a crecernos o a ser felices, a tener bienestar, ¿no? Partiendo de ahí, bueno, eso técnicamente, ¿no?, deberíamos ser el principio fundamental, ¿no? Para poder ser, expresarnos, crecer, evolucionar. Ya de decir esa palabra ya es pedir mucho, ¿no? Pero los sistemas que se supone que deberían de ayudarnos a fomentar esa parte, para mí están obsoletos, ¿no? Yo partiría del sistema educativo, que también para muchos, o técnicamente debería ser el primer líder o mentor de
todas las generaciones en la actualidad. Pues los maestros son uno de sus primeros líderes, ¿no? Quien tienen que ser empáticos con ellos, tienen que compartir el conocimiento, observar y a ver sus actitudes, desarrollarlos, ¿no? Que eso es lo que un nivel alto de liderazgo, pues justamente lo dijo Jorge al principio, ¿no? Un líder consciente, no va a dar órdenes, sino ayuda a desarrollar a su equipo de trabajo o a las personas que lo siguen para que ellos en su momento puedan desarrollar ese nivel de liderazgo y compartir y sumar y aportar valor. Ya nos veremos en esas y ya entonces nos preocupamos y vemos el tema de la evolución, ¿no? Y entonces el sistema de los sistemas que tenemos ahorita pues, están fracturados totalmente. El educativo no ha evolucionado en nada. Puedo apostar, y lo veo ahorita porque mi hijo tiene 14 años, sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? O sea, lo único que he escuchado por ahí diferente es el mercado Montessori, una técnica que te ayuda a ver como cualidades particulares de cada niño, ¿no? Entonces, pues si partimos de ahí, de la base, ya ni siquiera voy a mencionar a los demás, ¿no? El familiar, o el político, novedad, ¿no? Y ese es un tema interesante lo que estás diciendo ahorita tú, ¿no? La estructura. Porque un líder empresarial crea su propia estructura normalmente porque, pues, si es el dueño de la empresa o el gerente, tiene la capacidad de, pues, apretar tuercas en donde la empresa necesita tener más ojos. Pero ¿qué pasa con el liderazgo político, por ejemplo, en México? Porque llega un líder, se mete en el sistema, como bien decías tú, pero ya el sistema, pues está jodido, no jodido, lo que le sigue. Y entonces, por muy bueno que sea el líder, el sistema, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿habrá este super líder que de pronto los mexicanos esperamos que llegue? Yo quisiera anexar algo. Ahorita te estaba escuchando, Mari, te escucho a ti. Algo que he descubierto recientemente en la parte psicológica del ser humano es algo que yo le llamo la voz de autoridad. ¿Quién es tu voz de autoridad? ¿Quién es la voz de autoridad para tus hijos, por ejemplo? Y te vas a dar cuenta que muchas veces tú no tienes una voz de autoridad. Por lo tanto, creces con una resistencia de autoridad. ¿Qué tiene que ver con el liderazgo? Y va ligado a la pregunta si el líder nace o se hace. A mí, a nivel de coaching o a nivel de terapia personal, me he topado con infinidad de personas que llegan sintiéndose inadaptados, criticados, subajados por los demás. Pero no es otra cosa más que el cuento del patito feo. Resulta que son cisnes, naciendo o criándose entre patos. Pero los hacen sentir como que son inferiores y cuando les despiertas la conciencia dices que tú eres un cisne. Es más, eres un águila, no inventes. Lo que pasa es que no has desarrollado tus habilidades de liderazgo. Naciste líder, eres diferente y por lo tanto dentro de una familia donde todos son iguales menos tú tienes... El apestado eres tú. El apestado es tú. Tienes una ausencia de voz de autoridad. Tú no obedeces ni a tu mamá ni a tu papá. Por una razón, te han impuesto por poder las cosas, pero no se han ganado el derecho de autoridad porque tenían que haberte respetado. Y para poderte respetar, tenían que haberte conocido. Lo platicamos alguna vez cuando hablamos de los hijos. Antes que nada, antes que educar, tienes que saber de qué están hechos tus hijos para saber qué sí y qué no va a funcionar con ellos, porque tiene cada uno en particular una acción, una serie de valores, una serie de informaciones que tuvieron al momento de nacer, que tienen distancia con los otros hermanos y que evidentemente los hace distintos. Y a ti te hace diferente ante cada uno de ellos también como papá. Por lo tanto, ¿te has ganado el derecho de ser la voz de autoridad de tus hijos? Y pregúntale a un político de quién es la voz de autoridad y te vas a dar cuenta que muchos de los que son seguidores de un político o de un guía social o de que tú quieras, se parecen mucho a la voz de autoridad.
Por ejemplo, para entenderlo más fácil, si tuviste una mamá y un papá que te hablaban todo el tiempo de la pobreza y de que nacimos pobres y hay que aceptar la voluntad de Dios porque somos pobres, la pobreza es voz de autoridad y cualquiera que te hable de ello va a ser alguien que incondicionalmente lo va a seguir, está representando a quien te formó el programa mental de identidad. Por lo tanto, los que estudian esto saben perfectamente bien cómo manipular a la gente. Y les dices, nomás hablas de pobreza, diles que tú eres bueno porque eres pobre, y tú vas a tomar la decisión cuando al final yo soy el que toma la decisión. O sea, es una manipulación, pero lo han hecho no uno, cientos de políticos a lo largo de toda la historia y de líderes sindicales y de gente, incluso empresarios de iniciativa privada que también a veces hacen una explotación de la gente, en donde sabiendo que el trabajo de esa persona vale mucho más, le pagan mucho menos, simplemente porque saben que él está haciendo lo de la voz de autoridad. Simplemente, ¿sabes qué? Tú haz lo que yo te digo y a mí me obedeces porque yo te pago. ¿Quién le decía eso? Pues el papá o la mamá. Así de sencillo, por eso las empresas llegan a convertirse en empresas familiares, aunque no sean familiares, pero les es muy familiar la voz de autoridad. Interesante. Otro tema que se me hace muy importante, sobre todo con las generaciones nuevas, es que cuando hablamos de liderazgo, lo tocaste un poquito, referencias, puntos de referencia, ¿no? Quiero que mi hijo sea líder. ¿Como quién? ¿Cómo quién? ¿Y cómo ves los puntos de referencia tú ahorita? Porque hay liderazgos positivos y liderazgos negativos. Gente que, liderazgos empresariales, ¿no? Que están montando o ganando grandes cantidades a costa, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? Con todo esto de OnlyFans y chicas, chavos de menos de 30 años con ingresos que superan a los de un maestro, a un profesionista, incluso a veces hasta investigadores ganan mucho menos que gente que se encuera. Esa es la realidad. Un liderazgo que no tiene un modelo de referencia, ¿o sí? Sí, pero no tanto con la pornografía, con el sexo. La energía sexual es natural para todos. Y lo que hacen los publicistas principalmente y los mercadólogos es una neuroasociación entre la energía sexual, que es natural. Agarras un grupo de jóvenes entre 14 y 25 años, por llamarle así, que son un cóctel de hormonas con toda la disposición de ofrecer naturalmente lo que la vida les dio, y les presentan la opción. Y les dices, mira, aquí hay sexo. Automáticamente hay una identidad, porque tú lo sabes, somos manejados por dos emociones, el placer y el dolor. ¿Con qué asocias el sexo? Con placer. Todo lo que me pongan a un lado de algo que tenga que ver sexual me va a llamar la atención. Vamos hablando de un liderazgo. O sea, te voy a dar un ejemplo vivido hace algunos años en Costa Rica. Llego, me recibe un empresario que me contrató y me dice, oye Jorge, tenemos un problema en Costa Rica en este momento. Está habiendo más proliferación con los jóvenes de drogas, de alcoholismo. Es un problema ya social aquí. ¿Qué sugerirías tú para acabar con esto? Entonces le dije, bueno, ¿qué opciones tienen los jóvenes aparte de los antros y las discotecas? Entonces se queda pensando y me dice, pues mira, está la selva, pueden visitar el campo. Digo, a ver, vamos a ubicarnos. A los 17, 18 años te dicen, ¿vamos a ver changos a la selva o vamos a ver chamacas a la disco? ¿A dónde vas? ¿Vas a la selva? Una vez y ya, pero no cada 8 días. No inventes, o sea, evidentemente te va a llamar tu naturaleza a las mujeres, a donde hay jóvenes y a los jóvenes igual, donde mujeres o como sea, estar con los mismos en la misma identidad. ¿Y qué hay en esos lugares? Pues hay alcohol. ¿Qué tipo de gente hay? ¿Gente madura? No. ¿Qué tipo de mercado hay ahí? Pues venden estupefacientes. ¿Y quién los manda? Los papás. Pues ¿de qué te quejas? Bríndales alternativas y entonces dile, oye, ¿sabes qué? Hay un lugar acá donde puedes estar sanamente compartiendo con jóvenes igual que tú, hombres y mujeres, a toda edad, pero no hay esto. ¿Existe eso? No, no existe. No hay opción. Están siguiendo lo que nosotros mismos como padres de familia les estamos ofreciendo. Y pues es todo un tema ahí porque fíjate, si tú hiciste dos
dos cosas que me llaman la atención. Uno, y que también lo mencionó Jorge, el tema de los valores, ¿no? Y mencionaste que en las generaciones actuales, que los papás se preguntan o algo así que les preguntan a qué líder tiene que se parezca. Yo no he escuchado, es más, yo creo que ni yo me he hecho esa pregunta con mi hijo. O sea, yo no he escuchado, ¿tú has escuchado? Bueno, los modelos de referencia sí son muy usados, Pero así, con esa claridad, ¿no? o sea, claro. ¿Cuál es lo atacó bien Jorge, ¿no? Pues, al no haber esos ejemplos, esos líderes, alguien que inspira, alguien que motive, pues a dónde se van a ir al placer instantáneo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Inmediato. Sí, claro. Entonces, también, y regresando a lo de los sistemas que todos están por un lado, el tema de los valores, ¿no? Entonces, yo creo que el papá o los papás no se preguntan, ¿qué líder quiero que se parezca a mi hijo? Sí. El líder que domina ahorita por todos lados es el tema del dinero, ¿no? Entonces, si ven que un cuate por subir tonterías, por las nachas y todo ese rollo, paga lana, entonces, sin ningún esfuerzo, sin educación, sin prepararse, sin leer, sin estudiar, sin autoconocer, todo eso que a veces no es nada fácil, pero digo, a largo plazo, porque es un tema mucho más poderoso, ¿no? Que cualquiera de las cosas instantáneas, ¿no? Las que ahorita. Pero es lo que hay. Por eso todas las generaciones ahorita te van a la fácil, porque tampoco otro tema es de los padres, de yo mismo. O sea, yo que estoy metido en este rollo, a veces me siento que estoy cumpliendo como líder de familia, ¿no? A todo, porque pues entramos en otros, en esos círculos, ¿no? De chamba, de esto, de lo otro, y la atención, desarrollar ya ni siquiera nuestro equipo de trabajo, ¿no? Nuestra propia familia, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí, no somos, pues que todo afuera bombardea, ¿no? Las discotecas, el TikTok, el YouTube, el Xbox, todos esos placeres instantáneos, mucho más fácil que un papá le dedique la cantidad de tiempo, atención, esfuerzo, amor, calidad que requiere para desarrollar a un ser humano a ese nivel. A ver, otra pregunta. Estados Unidos siempre ha impulsado liderazgos que se vuelven modelos de referencia, ¿no? Empresariales, políticos, pero mucho empresariales. Que Steve Jobs y antes de Steve Jobs, mucho tiempo fue Sam Walton y luego Donald Trump y así ha estado siempre como con esta fábrica de... Estados Unidos tiene superhéroes y modelos de referencia, Superman, Capitán América. ¿Por qué crees que México no? Es un tema interesante porque entonces ¿a quién seguimos? Pues Steve Jobs fue un revolucionario y de ahí se vino una cadena de revolucionarios y ahorita Elon Musk y México, ¿por qué no? ¿Puedo contestar? Sí, sí. Voy a buscar ser corto en la respuesta. El país líder del mundo, Estados Unidos. Por lo tanto, mucho de su educación es formar líderes. ¿En México hay escuela para formar líderes? ¿Sí hay? Pocas, ¿no? Bueno, vamos a decir que existen algunas. Algunas. Pero cuando hablas de una educación para formar líderes, evidentemente tienen todas las canonjías, todos los privilegios. De pronto alguien desarrolla una idea, hay presupuesto para investigación, los apoyan, etc. En México alguien desarrolla una buena idea y lo apabullan por el principio de que nadie puede tener lo que no puede controlar. O sea, si yo soy un guía político y de pronto me sale un genio, no lo puedo controlar, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Bótalo. Y en la empresa hacen lo mismo. O sea, me llega un ejecutivo que me sobrepasa y ¿sabes qué? Bótalo. No lo hacemos consciente, lo hacemos inconscientemente, pero finalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos agredidos. Es una amenaza, es tóxico para mí esa persona. Y está relacionado con los valores, porque tiene valores de crecimiento, yo no. Imagínate nada más, me hace ver mal.
pues es lo que hace tronar a muchas empresas, o es lo que hace tronar a muchos partidos, o es lo que hace tronar a muchos matrimonios. Cuando alguien se siente sobrepasado, lo empieza a atacar para votar. Sería como el efecto este de los cangrejos. Exactamente. Entonces en México de pronto alguien tiene un esquema, ¿sabes qué? Se me ocurrió una vacuna para acabar con todas las enfermedades posibles, nomás con esta dosis y todos lo van a pagar. ¿Sabes? Vámonos de aquí. No sé qué hacer con eso. Gane o pierda, no sabría qué hacer con eso, ¿no? Entonces lo votan y terminan yéndose a Alemania, Suecia, Estados Unidos, a Francia, donde sea, donde les compran la idea y dicen, sí, claro que sí. Y no nada más pasó en México, o sea, pasó en el mismo Estados Unidos. Cuando se desarrolló el sistema que es de Just in Time, el mismo, se me escapa ahorita el nombre del creador del sistema, no era Peter Drucker, era otro. Bueno, ya me acordaré. Pero este señor se va, Edward Deming, ya me acordé. Se va a Japón, porque no le compraron el sistema en Estados Unidos. En Japón, cuando vieron el modelo, dijeron, sí, es que está muy difícil. Pues sí, sí está difícil, pero es posible. Y ese es el pensamiento. Y cuando tienes un reto a crear, es posible. En México, Steve Jobs, mencionaste a Steve Jobs. ¿Qué desarrolló Steve Jobs? Una idea maravillosa. Si el público no sabe lo que quiere hasta que no se lo muestra. Entonces desarrolla un aparato, equipos de cómputo y de comunicación, a otro nivel, lo muestra a la sociedad y les dice, aquí está. Puedes manejar todo lo que traías antes, un teléfono y esto, un reloj y calculador, todo, aquí está. Y además tiene un lenguaje especial, que volvemos al lenguaje. Tiene un lenguaje diferente. No es igual que el sistema contrario, ¿no? Es distinto. Y entonces todo el mundo, esto es diferente. Y cada uno de nosotros estamos diseñados para buscar lo diferente. Por eso cuando alguien te presenta lo mismo, dices, no me lo presenta fulano, mengano, perengano. Pero llegó alguien que dijo, no, tú ya viste aquel, ¿verdad? Bueno, este es diferente. En la forma de operar, de todo, pero también tiene características mejores en esto. Y nos vamos por ahí. Entonces, pasa a México como cualquier otro invento o idea, y el público mexicano, que no está diseñado para luchar por algo, porque ese es un problema del mexicano, fuimos conquistados, no somos conquistadores. A diferencia de los norteamericanos que son colonizadores, nosotros somos los conquistados. Estamos sometidos todavía por idiosincrasia de siglos y siglos. De ahí parte todo el problema. Culturalmente no hemos superado esa parte. Y lo que hacemos aquí es, mira hijo, te voy a regalar este. Hombre, qué bonito gesto de un papá a su hijo, pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás matando la capacidad de ambicionar y luchar por lo que quiere. De antemano le diste fácilmente algo. ¿Para qué lucho si tengo toda la mano ya? Ya me lo dieron mis papás. Ya. No batallo, me dieron el mejor carro, me dieron el mejor teléfono. Lucha por lo que... Entonces se acaba ese espíritu de liderar algo. Dice, mejor me espero a que lo haga alguien y ya nada más. Y es lo que están pasando. ¿Se puede cambiar? ¿Creen que se puede cambiar esa idiosincrasia? Se puede, claro. Sí. ¿Qué habría que hacer una persona? Habría que quererla cambiar primero. Y habría que tener necesidad de cambiar. Porque lo único que hace que una persona o una sociedad cambie, lo único es la necesidad. ¿Y en México tenemos necesidad de cambiar el tipo de liderazgo? Todavía no, desde mi punto de vista. Sí, porque ahí creo que el tema del significado de la palabra liderazgo es que tenemos todos muy mal entendido, ¿no? Porque creemos que el líder es el que habría a resolvernos nuestros problemas, ¿no? Y nuestras circunstancias y todo. Por eso en épocas electorales, ¿no? Por eso, o sea, bueno, no sé ni cómo describirlo, pero todos contra todos, ¿no? O lo amas o lo odias, ¿no? Es más, se pelean amigos, familias, o ese tema, nomás por esa obsesión que hemos desarrollado socialmente porque creemos que va a venir alguien a solucionarnos todos los problemas. Entonces ahí va todo el tema de la responsabilidad, del conocimiento, del aprendizaje, de la perseverancia, o sea, todos sus valores y cualidades que debería de tener un líder. Ahí pues las matas no vamos a la cultura. ¿Qué queremos? Tú sabes que todo parte de un objetivo. ¿Qué queremos? Como no tenemos claro qué queremos, evidentemente estamos a las caiditas. Si pongas al que pongas a dirigir, no nos va a gustar. Le vamos a hallar defectos, da mal. Llega alguien nos va a exigir porque nos exige. Llega alguien que facilita las cosas porque nos facilita.
Entonces, ¿qué quieres, no? Pero aparte dijiste algo muy interesante y hago mucho énfasis en eso porque es un cambio de paradigma del liderazgo político, ¿no? El liderazgo o el líder impulsa o debería de impulsar a que los demás sean líderes, pero para sacar a los demás de su zona de confort es cambiar la forma, o sea, en este sentido sería cambiar la forma en la que se hace la política en países como el nuestro, ¿no? En donde, pues entonces no regalarías dinero por no hacer nada y al contrario, te pongo a trabajar y no te doy una beca por el simple hecho de que votaste por mí. Sí, está resolviendo la vida, volvemos a lo mismo. Y no hay necesidad. No tiene necesidad. Saben perfectamente bien que las necesidades básicas son supervivencia primero, o sea, comer, vestir, etcétera. Resuélvenle. Una persona que tiene resuelto lo básico, ¿para qué se esfuerza? Cuando está culturizado para no esforzarse. Yo no sé si esté bien o esté mal, porque tendríamos que analizar también eso. Porque cada sector, cada segmento social, económico, político, por identidad, tiene sus propias necesidades. Lo que es importante es hacer un programa o una aportación o, pues sí, una aportación, una propuesta holística. Una que le resuelva a este sector lo que necesita, otra que le resuelva a este lo que necesita y otra a este otro. Pero no se hace. Se hace una propuesta, dice, primero este segmento. Oye, espérame, o sea, no nada más ese segmento, hay otros segmentos. Pero no lo hace nada más el sector político, lo hace el empresarial. El empresarial dice, no, nosotros queremos esto. Sí, está bien. ¿Y qué hacemos con el sector sindical? ¿Y qué hacemos con el sector social? Es una propuesta holística que beneficia a todos, no nada más a un solo segmento. Cuestionaría yo si realmente tenemos líderes, o nada más son jefes. Políticamente, líderes en la política. Exactamente. Y me interesa mucho su punto de vista de líderes sociales, porque México tiene el estereotipo del líder social que gana dinero a través del narcotráfico, de las drogas, y que se ha vuelto un modelo de referencia. Mucha gente en algunos estados de la República, sobre todo jóvenes o niños, adolescentes, tienen esta idealización de querer dedicarse al narcotráfico y entonces se les hace canciones, corridos a los líderes de las mafias y se les ve como una figura o un modelo a seguir, un punto de referencia. ¿Qué opinas, Omar, de eso? Pues en ese sentido, y bueno, también de lo que dice Jorge, es que esos estados o esos municipios o esos lugares donde tienen esos modelos de referencia, esos tipos de liderazgo, volvemos a lo del entorno, ¿no? Entonces, para mí el entorno son como micropaíses, ¿no? Partiendo desde la familia, ¿no? Entonces, si todo el tiempo estás viendo que eso es normal, que está bien visto, que ganas dinero, no sé, cualquier ganancia inmediata que tengas, que te hacen canciones, que traes tu carro del año, bla, 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 como para esas personas o esos niños que viven en ese entorno, es lo único que conocen, porque es su... No, Claro, ¿no? su modelo de referencia, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es un microsistema, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, mientras no te amplíen el contexto, no va a haber forma de que creas que hay cosas diferentes, ¿no? Que alcanzar o lograr, o que sean posibles, ¿no? Nada más partiendo de ahí, ¿no? O sea, y es exactamente lo mismo. Ese lo veo como ese sector o ese entorno es como un micropaís y se vuelve lo mismo a nivel nacional, ¿no? Nos hacen creer que estamos jodidos, que no podemos, que nos va a caer la crisis, porque es tan abrumador en el tema del entorno, las noticias, o sea, escucha las noticias, la televisión, todo te bombardea para hacerte creer y pensar todo el tiempo que no es posible vivir de diferente manera. Entonces, ahí, por eso el tema del semillero de liderazgos. El entorno sí influye para ti. ¿Qué opinas de esta frase, Jorge?
que se puso de moda hace poquito y fue muy discutida hace muy poco en redes. El pobre es pobre porque quiere, como si el entorno no importara. La pobreza es un concepto que para mí parte de con qué te identificas, cuáles son tus valores. No es tanto querer o no, es a lo que estoy habituado. Si de alguna manera en mis valores fui una persona que nació donde estoy desposeído de muchas cosas, evidentemente no tengo en mi concepto mental la idea de cómo puedo tener algo más. Entonces mi identidad es ser desposeído, no pobre, desposeído. No es tanto que yo quiera, es lo que sé hacer. Es para lo que estoy entrenado, no diseñado, entrenado. Si tomas a una persona con una cultura de pobreza, por llamarlo así, y lo siembras en donde todo es un escenario de generación de riqueza, partiendo de un pensamiento distinto, de valores distintos, de actitudes distintas. A los primeros días o meses tal vez, ese pobre va a tratar de recrear el escenario Al que está a acostumbrado. donde está acostumbrado, por lo tanto va a intentar robar y quedarse con cosas para sobrevivir nada más. Pero al paso del tiempo, si persistiera el escenario, el pobre va a empezarse a dar cuenta cómo el otro genera riqueza, cómo piensa, va a empezar a contraponer y va a empezar a entrar en esa frecuencia y va a empezar a generar una identidad con eso. Al rato ya no va a estar robando, al rato ya va a estar generando por poner negocios, beneficiar a otros, va a aprender a negociar evidentemente y va a salir de esa pobreza desposeída. Pero la realidad es que adquirió lo que le llaman los norteamericanos el know-how, el conocimiento de cómo hacer riqueza. Por lo tanto, no es que quiera el pobre ser pobre, es que ese es el escenario que se le sigue manteniendo para que no se salga de ahí, porque a alguien le interesa. Detrás de cada concepto que veamos, a alguien le interesa que la gente esté donde esté. Y lo van a mantener ahí porque está bajo el proyecto de alguien. A alguien le interesa que haya pobres. A alguien le interesa que haya pobres. ¿A quién? Le interesa, pues a quien tenga interés de usar los pobres para un beneficio personal. O sea, yo los voy a defender. ¿Qué es lo que más hay en nuestro país? No en nuestro país, en el mundo. Lo que más hay en el mundo es gente irresponsable. ¿A qué le llamo responsable? Gente que fue educada a, ¿te está pasando algo? No es tu culpa, es culpa de otro. Desde chiquito un niño, ¿no? De pronto tira la leche y de pronto dice, no, él no fue, es que fue, el vaso se cayó. ¿Verdad que tú no fuiste? El vaso se cayó. Y el niño empieza a decir, no, pues es que el vaso se cayó. Y luego se tropieza, no fue él, fue el ratón. Pues no, mi ratón, pero si mi mamá dice que fue el ratón, no fue el ratón. Entonces empieza a buscar siempre culpar a los demás, no a responsabilizarse. Y el principio de la generación de riqueza es la responsabilidad. Y del liderazgo. Automáticamente yo te puedo decir que un líder, una persona responsable, es responsable, líder y empresario al mismo tiempo. Son tres aspectos. Bueno, uno más que puedo agregar, vendedor. Porque un líder sabe vender sus ideas y por lo tanto domina la comunicación para empatar con los demás. Ahorita hablamos de la habilidad de comunicar como líder, ¿no? O sobre comunicar, lo que nos ponías tú de ejemplo también, cómo la comunicación se vuelve un reto. Y luego la visión, ¿no? Hacia dónde vamos, tú nos decías, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde lo llevo? Y luego este punto es muy importante porque entonces es un cambio de paradigma. Y las nuevas generaciones, sobre todo jóvenes, sí estamos viendo este cambio de paradigma porque hay liderazgos muy disruptivos, ¿no? Que también cambian las cosas, pero no para bien. ¿Para bien de quién y para mal de quién? Hay que recordar que el mal de uno es el bien de otro. Tu dolor de cabeza es La ganancia éxito del que hace el medicamento para de la, dolor de de la pastilla, claro. Entonces, una cosa trae la otra, ¿no? Depende. Lo que tenemos que aprender cada quien, si queremos, porque eso es la voluntad de cada individuo, es a saberte adaptar a los cambios, punto número uno. Teniendo una actitud correcta. Esa actitud correcta, la palabra actitud que tanto usamos, que de pronto como coaching, digamos, tienes que cambiar tu actitud.
Espérame, si no es tan fácil. La palabra actitud deriva de aptitud. Una persona no puede estar con una buena actitud alegre y feliz y propositiva si no está apto para ello. ¿Bajo qué circunstancias vive? Contrato un vendedor que se está muriendo de hambre, que no tiene ni para comer. Resulta que le digo, tienes que tener buena actitud para que vean. Tengo hambre. Primero deja comer y luego después hablamos, ¿no? Sí, Y tiene toda la razón. Entonces, primero, fórmale una buena actitud, una capacidad de tener buena actitud y entonces la tendrá. Yo el otro día entré a comprar un producto a una tienda. Estaban 3 empleados en la tienda. 2 mujeres, un hombre. Con una cara de amargura porque la tienda estaba sola. O sea, yo llegué a comprar. Ninguno de ellos me vendió nada. Simplemente yo llegué a comprar. Llego, le digo, a ver, necesito esto. Total, finalmente compro. Y los 3, viendo cómo me probaba yo, van en un par de tenis y se me quedan viendo los 3. O sea, es hasta incómodo estar comprando donde tienes todo el mundo viéndote así, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Oye, salir una vueltita. No me los voy a llevar así, se los voy a pagar. ¿Por qué? Porque no les dan... Estaban listos por si salías corriendo. Sí, Te sentías así como... preguntó mi mujer, oye, ¿por qué nomás te dan el pie derecho? Que no te dan izquierdo. Le dije, pues para que no salgas corriendo, porque imagínate, tú te los pones, vámonos, ¿no? Hay desejos que te hagan bien. Es una regla que tienen de alguna forma, ya se los han hecho seguramente. Bien. Pero no tienen el entrenamiento y la pregunta es, ¿por qué el dueño de las tiendas contrata gente sin capacidad, sin actitud y no les da el entrenamiento? Cuando ese es el motor de su negocio, las ventas. Y resulta que a los mismos vendedores no les dan a veces un catálogo, una imagen en computadora, una tablet para mostrar nada. No, o sea, arréglenselas como puedan. Es el que te va a proveer de dinero. Trátalo bien. Y yo las empresas más exitosas que me ha tocado participar con ellas son aquellas donde existe un líder, es un tipo así tal cual, con una convicción de líder, que sabe decir lo que se tiene que hacer, conoce perfectamente bien a su gente, sus habilidades y sus limitantes, no les pide más de lo que pueden dar, y hace que todo el público, toda su gente, sean clientes de la idea de decir, vamos a hacer esta empresa número 1, y necesito el número 1 en cada uno de ustedes. Y entonces los chiquean y los llevan y dicen, vámonos todos, si logramos esta meta nos vamos todos a París. Y si logramos esta nos vamos todos a Costa Rica. Y si no, nos vamos a Rusia y todo. O sea, todos esforzándose, ¿no? Existe una motivación extra. Entonces tienen una buena actitud. Y tienen que estar mediándolos porque algunos empiezan a hacer cosas no muy correctas para lograr el objetivo. De todo hay, evidentemente, ¿no? Pero tienen que estar constantemente, cada 4 meses, una convención. Porque cada 4 meses, imagínate lo que cuesta eso, ¿no? Mover a la gente de aquí, por diferentes estados del país, y estar pagando todo eso para mantenerlos motivados. Porque es como el sistema religioso. Te tienes que estar recordando cuáles son tus principios y valores, que no se te olvide. Y la gente no lo recuerda. Necesitas generar un credo personal. ¿En qué crees? Y todos recordar en qué creemos aquí. Creemos en la comunicación, creemos en el éxito, y el éxito para nosotros es generar esta meta y hacer esto, pero todos están unificados con la misma energía, el mismo enfoque hacia el mismo objetivo. Lo logran. En cambio, ves otras empresas donde este es barato, tiene necesidad. Sí, tiene necesidad de comer. Y cuando consiga para comer, vas a ver que le vale por todo lo demás. ¿Qué opinas, Omar, de la motivación? Porque también hay una discusión, ¿verdad? El líder, ¿la motivación es interna, es externa? ¿Qué opinas? Y ahorita analizando y escuchando lo que estás comentando me voy a regresar un poquito a lo del placer y el dolor, ¿no? Y a la premiación, a la inmediatez y esas cosas que están comentando ahorita. Por ejemplo, el tema de manejo de la frustración, creo que es un tema también mal manejado y comunicado y entendido. ¿Por qué? Porque yo ahorita analizo mis descargadas, mis momentos así de caída, de tocar fondo. Sí. Esos creo que están como muy desvalorizados o mal interpretados según mi percepción. Porque si alguien toca fondo, si alguien fracasa, si alguien le va mal, si alguien se equivoca, si alguien la niega, está estigmatizado, estás mal, que eres tonto, que eres... ¿Sí? Sí. Que vas mal. Y creo que
un buen líder, alguien totalmente responsable, sí, de sus actos y de sus consecuencias, un fracaso, un tocar fondo, una regada, esas cosas son un aprendizaje mejor que los de Harvard, cabrón, a veces. Entonces, volviendo al tema cultural, esa es una parte que, y me preguntas, "Puta, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar el tema aquí en América Latina y en México?" Yo partiría con una de esas cuestiones, ¿no? Porque a veces por no dejarlo que llore el niño, que le dé la raspada, que perdió el dinero, que perdió la esposa, que bla, 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 no dejan que tenga esa inmersión, ese autoconocimiento, ese aprendizaje. O sea, de ahí se sacan cosas. O sea, sería cambiar la forma de ver los errores como aprendizajes. ¿Y qué opinas del sistema educativo? Porque al final, en el sistema educativo, nos castigan por equivocarnos. Tú contestas mal y entonces burro. Eso es lo que te digo, que no, esos sistemas no han evolucionado al nivel. ¿Cómo dice? Actual. O sea, yo entiendo que ese sistema se creó para la era industrial, ¿no? Ahora le puso robotitos y ande así, haga así, Mano de obra. ¿no? Pero al nivel cultural o social o evolutivo al que estamos ahorita, o sea, el tema de las necesidades básicas, eso no es un problema ya. O tú ves algún problema con la alimentación, la salud. Digo que hay cosas precarias, pero es parte del mal manejo de los líderes. Yo sí veo porque yo sí veo demasiada abundancia y hasta esos temas están totalmente solucionados. Y ahorita deberíamos estar pensando en otras cosas totalmente diferentes a esas cosas de hacer robotitos en las universidades para que se vengan a trabajar acá en las empresas. Entonces, el tema de cómo está planteado el equivocarse totalmente erróneo, pero desde el educativo, el familiar y eso, ¿no? Porque no te dejan ensuciarte las manos, no te dejan raspar, no te dejan equivocarte, no te dejan llorar, no te dejan lamentarte esas equivocaciones, que ahí es donde haces, y creo, por lo menos en lo personal, ahí es donde he tenido esos momentos de crecimiento o de chispazos de conciencia, ¿no? Donde uno es capaz de reconocer lo que hizo mal y tuvo cierta consecuencia y aprendes de eso. Correcto. Pero es haciéndote responsable. Y es lo que no han educado, la responsabilidad. Ese sería un primer buen cambio para un proyecto de liderazgo. Responsables a todo el mundo. Sí, ese sería el primer cambio. Yo creo, muchos jóvenes, y niños y jóvenes van a la escuela. Fuimos a la escuela para darle gusto a nuestros papás de sacar buena calificación, porque no le encontrábamos el sentido real de estar en la escuela. De pronto sigues el paradigma, ¿no? Tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que prepararte, pero nunca te cuestionas para qué. Y mientras no le encuentren sentido, que algunos sí le encuentran sentido, pero la mayoría de los niños, mientras no le encuentren sentido a algo, tiendes a no hacerlo bien. Si como propuesta se tomara al revés y dijéramos, vamos a agarrar un grupo de jóvenes, los vamos a llevar el día de hoy a un hospital. Vamos a que vean los enfermos, que vean cómo funciona el hospital, que vean la labor de un médico, qué es lo que hace un médico, vamos a ver que están operando a una persona, vamos a ver cuántos aguantan ver eso, porque el grupo de 50, a lo mejor son 5 o 6, de pronto se quedan viendo ahí, oye, ¿viste cómo le salió la sangre? ¿Ya viste cómo le tapó? ¿Ya viste? Esos les dices, ¿te gustaría ser médico? Sí, ok, entonces tú estás diseñado para las ciencias médicas. Ahora, quiero que observen en el edificio. Son 20 pisos. ¿Cómo creen que fue construido? ¿Por qué creen que está tan sólido? ¿Qué tipo de materiales utilizamos? ¿Se consideró la dilatación del material, con el sol, con el frío, con el movimiento de la tierra? Tenemos que considerar que sea térmico, la orientación. Dice, oye, qué interesante. A mí me gustaría hacer edificios. Entonces está el área de ingeniería, está el área de diseño de edificios, que es la arquitectura. O sea, cuando alguien le encuentra el sentido a algo, dice, yo quiero estudiar esto. Ya es una necesidad para mí. Ya sé qué quiero hacer. Y no un examen nada más de, a ver, dime, eres bueno, ¿no? No, pues en jugar canicas, pegarle al perro y en... No. ¿Qué eres bueno? O sea, ¿con qué te identificas a hacer? A mí me gusta defender a la gente.
abogado defensor, ¿no? Yo quiero pelear la cuestión financiera porque me gusta la lana. Perfecto, usted va a ser un financiero bien hecho. Yo quiero, me encanta el despapalle, toda la fiesta y todo, usted va a ser jesuita. O sea, Y bienvenido al club de los... bueno, valga el chistole. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, la idea es darle el sentido a lo que vas a hacer. ¿Cuántos se casan sin entender que el matrimonio es, primero, la naturaleza queriendo procrear? En el sentido biológico. Buscando biológicamente perpetuar la especie. Pero, ¿qué implica? La responsabilidad. Y esa responsabilidad es, primero, aprende a relacionarte con tu pareja. ¿Cómo? Bueno, primero, tienes que entender que tu pareja no es igual a ti. Empezando por la biología. Son diferentes. Segundo, tienes que entender que ella tiene una cultura en donde está acostumbrada a esto, a esto, a esto. Y tú a esto, a esto, a esto. Y juntos tienen que renunciar a mucho de esa cultura para crear una nueva juntos. Y olvídense de lo demás. Quiero andar con mis amigas. No, o sea, no es mala onda, pero te vas a exponer. Y te vas a exponer y tarde o temprano es amoroso y la naturaleza ahí está. Y es como rimarle un cerillo al gas, no inventes. O sea, va a tronar porque va a tronar. Es que debes aguantarte entre el debes y lo que realmente es, entre la idealidad. Se abre un mundo de diferencia, un universo. Llegamos a un tema interesante porque era parte del liderazgo, el liderazgo en la familia, pero en la pareja. Y hoy que está tan discutido, mujer de alto valor, hombre de alto valor, ¿quién dirige la relación? ¿Tú cómo ves las nuevas relaciones, Omar, contra el punto de vista ahorita de Jorge, en otro modelo de relación que te tocó vivir a ti? Ya no es el mismo que nos toca a nuestra generación. ¿Quién dirige las relaciones? ¿Quién es el líder ahora en las relaciones? Es algo que me parece súper interesante ahorita que la esposa viene de un sistema cultural, ¿no? Su familia, su entorno, ¿no? El nivel de decisión de responsabilidad, esto es algo igual. Puta, si me lo hubieran explicado eso antes de casar. Exactamente, no te lo explican. Entonces, ¿A dónde te mandamos la factura? Aquí ya estuvo la asesoría gratis. pero ahí que caemos en esa parte de no, de suponer, es que ya te es un montón de temas, ¿no? El tema también del sistema, ¿no? ¿Quién? Nombre es el que provee. Vamos. Pues está en discusión ahorita, ¿no? Porque la mujer también provee. Y es un modelo moderno. Que es lo que está cambiando, pero puta, también está muy distorsionado. No, pero es que mejor cambiemos de tema. No, profundicémoslo para que haya liderazgo. Es que ahorita en día, o en mi experiencia, muchos se manejan según la conveniencia, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a hablar de mi caso. Mi caso, pues sí era de esa, mi mentalidad o mi ideal en las relaciones era de tener una pareja para crecer y desarrollar juntos, ¿no? Hasta inconscientemente. Ahorita que dijiste eso de crear una cultural, o sea, una nueva familia, pero que inconscientemente yo buscaba eso, ¿no? Sin tener que pelear como lo acabas de citar ahorita. Pero llegas, te pones en la casa nueva y llega ese choque, ¿no? Entonces empieza esa parte de la mala comunicación, de suponer, y empieza Las fricciones. el festín de problema. Entonces, a que vuelco que ya es un impulsor, porque por ejemplo, en mi experiencia, vuelve a lo mismo que si la mujer ya tiene derecho a trabajar, a ganar igual que el hombre, que no sé qué, a irse con sus amigas, a hacer lo que ella quiera, ¿no? Entonces, creo que es eso algo ya muy complejo, pero creo que si fuéramos líderes y responsables, la base creo que tendría que ser justamente lo que voy a decir, porque la relación es según quién, según Buda, según Jesús, o bueno, el catolicismo más bien, no, los yogis, hay un montón de sistemas que te dicen que es como debería ser. Los cristianos tienen su rollo, ¿no? Entonces,
Creo que para no meternos en tantos conflictos, lo ideal y que muchas veces no se fomenta esa parte de la cultura del trabajo en equipo es crear tu propia. No, deberías de dar un seminario de eso porque creo que hay un seminario para un montón de cosas. ¿Por qué es eso? Sí lo tiene, sí lo tiene. Sí, claro. A ver, George, tu punto de vista es muy interesante. Mira, es un tema sensible actualmente, Totalmente. porque a lo largo de mucho tiempo atrás, a la fecha, se cambiaron muchas cosas en la situación de las relaciones. Lo que rige no es la religión ni la cultura, lo que rige realmente al hombre y a la mujer es la naturaleza. Todo lo demás es una programación mental, o interpretación. Pero la naturaleza nos llama en algún momento a algunos, a otros no, dependiendo de la vocación de cada quien. Hay quien tiene vocación para engendrar un hijo y ser mamá o papá, pero no esposa o esposo. Por raro que le parezca a la gente y todo. Estoy hablando del análisis de fondo. Por eso mucha gente no entiende y basan o quieren apoyar lo que produce todos los problemas, la expectativa y lo que debe ser. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Y lo que es que vamos a encontrar una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, que tienen vocación de amante, pero no de esposos. Entonces dices, pero ¿cómo puede ser? Les guste o no, así es, porque tiene que ver con el nivel evolutivo de cada quien. Y de acuerdo a la conciencia de cada quien, escogió el lugar donde nació y la cultura con la que se le inculcó lo que es la relación de pareja, de matrimonio, y aparte el ejemplo que vio, ¿no? Quiero una relación de pareja exitosa. ¿Como quién? Dice, como mis papás, no, se la pasan peleando todo el santo día. Bueno, como unos tíos que tengo. ¿Tú convives con tus tíos? ¿Sabes que tienen una relación abierta donde ellos tienen oportunidad de estar con quien... Ah, no, sí, no. Entonces no sabes, ¿no? ¿Cuál es la relación que estás buscando? Para eso es una etapa de noviazgo. Y en el noviazgo se tienen que conocer y tienen que alternar y ver si están confluyendo juntos hacia el mismo objetivo. Si realmente van a educar a un hijo o dos o tres, y cuál va a ser el modelo educativo que van a seleccionar juntos para poder guiar a esos hijos hacia el futuro. No que cada uno, el hombre y la mujer, le quieran imponer a los hijos su propio modelo donde fueron educados, porque ahí vienen los choques y los problemas de la relación de pareja. Y una vez que se defina el modelo educativo, se tiene que seleccionar a uno de los dos para que sea el responsable de que se aplique el modelo educativo y el otro o la otra, según sea el caso, van a avalar, pero no van a interponerse porque hay un responsable. Tiene que haber roles muy bien marcados dentro de la relación, porque como no hay roles marcados de responsabilidad, pasa lo mismo, por dar un ejemplo, como en una empresa donde llego yo y está el papá y el hijo, y empiezo yo y les digo, a ver, ¿con quién me voy a entender? Y de pronto me dicen, no, pues los dos. No, necesito entenderme con uno, un responsable y un segundo de a bordo, no con dos. Yo no manejo empresas con dos cabezas. Yo necesito asesorar una empresa con una cabeza responsable de todo y uno que le secunde cuando no está. Como en un submarino, no hay dos capitanes. Hay un capitán y hay un segundo de a bordo. Y ese segundo tiene otro que lo va a suplantar en caso de que no esté o se vaya a dormir o lo que sea. Pero es un orden y está perfectamente delineado. Volvemos al principio de la administración. Orden y disciplina, o sea, muy sencillo. Pues, ahora, en la relación de pareja y el liderazgo, porque la relación se vuelve una célula autónoma, ¿no? O sea, eres tú, soy yo, y luego nace la relación. El liderazgo ahí, o la persona que lidera la relación, ¿cómo se define en una relación, digámoslo, madura? ¿Se habla? se habla y se define el rol. O sea, no se asume, no se da por sentado, porque antes se daba por sentado, ¿no? Exacto. Te lo he dicho en pláticas fuera de contexto aquí, donde ¿quién está realmente facultado por la naturaleza a educar? ¿El hombre o la mujer? Biológicamente hablando, Biológicamente hablando. la mujer. La mujer.
¿Cuándo has conocido? A educar. Yo no conozco a un hombre educado para educar. Exacto. O sea, Programados. lo que traemos en la mente, educamos de acuerdo a nuestra experiencia, pero la que fue educada incluso hasta por sistema, los juguetes cuando era niña y todo, eran muñecas, bebés. Sí, un hombre nunca cargó un bebé hasta que tuvo uno. ¿Cómo esperan a la mujer? Se enojan. Y no quiere decir que el hombre no sepamos si no podemos aprender, pero se enojan porque no sabemos o no lo hacemos. Y llegas tú a la casa y te dices, es que tu hijo me hizo esto, esto. A ver, yo no estuve aquí. Educado tú. O sea, yo no vine aquí a regañar lo que tú no pudiste hacer. Hazte responsable. Entonces viene el pleito sensible de qué barbaridad, el hombre también tiene que... Sí, tu idea lo entiendo. La realidad es otra. Vamos al contexto del liderazgo de quién es el proveedor en el contexto actual, ¿no? El hombre y la mujer. Tienen derecho a trabajar los dos. Perfecto, muy bien. ¿A qué hora? Punto número uno. ¿Quién de los dos es el responsable de la educación de los hijos? El responsable directo. No, por los dos, no. ¿Quién es el responsable? Tiene que haber un responsable y un segundo de amor. Nos guste o no, en la naturaleza lo vas a ver como la mayoría de las hembras son las que educan a los hijos. No es el macho, es la hembra. Es la que le enseña a cazar, es la que le enseña a quedarse allí, es la que se lo pone en paz. O sea, el macho ahí está y hace lo que sabe hacer y se acabó. Pero no somos animales, dicen. Pues sí, nada más que dependiendo del nivel de conciencia tenemos menor grado animalizado y más de conciencia humana. Pero no lo tenemos todos y no podemos esperar que lo tengan todos porque en el universo donde vivimos formamos parte de 3 elementos al mismo tiempo, espíritu, mente y cuerpo. Nos guste o no, estamos cargando momento a momento, que es el principio del aquí y el ahora, espíritu, mente y cuerpo. El espíritu es la esencia de lo que tú eres, es la energía como tal. La mente es donde está el reto, porque cada uno fuimos educados diferentes y tenemos conceptos distintos de lo que se debe y no se debe de hacer, dependiendo de la cultura, la educación que recibimos, cómo entendemos la vida, las palabras con las que nos comunicamos con nosotros mismos, etc. Y el cuerpo es la manifestación física de todo lo que en esencia somos, pensamos y luego proyectamos hacia afuera. Por lo tanto, tenemos que definir roles específicos y responsabilizarnos. Llega a consulta una mujer conmigo, como han llegado tantas. Es que yo soy madre soltera, es que mi marido es desgraciado, no se hace responsable. A ver, ahorita vamos a hablar de... Enfócate, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Es que me dejó, sí, lamento mucho esa situación, pero ya está, soluciones. Es que yo trabajo, es que yo tengo derecho a hacer esto. Sí, pero ¿tienes hijos? Sí, tienes una responsabilidad con los hijos. Pero el otro no sé, bueno, el otro no sé, estamos hablando de ti. ¿Están contigo? Hazte responsable, punto. Ya no estés quejando, te estás quemando energía a lo puro tonto. Quejarte no te resuelve nada, enfócate. Ahora, vamos a organizarnos, orden y disciplina. ¿A qué horas empieza tu día? Yo me levanto a las 6 de la mañana, ok. De 6 a 7, ¿qué haces? Pues me arreglo. Y luego, pues arreglo al niño. Y luego, bueno, llevo a la escuela y empieza a ver, dices, lo llevo a la guardería, lo dejo allí. Ok, ¿a qué hora le dedicas tiempo a tu hijo para educarlo? No, pues en la noche un ratito. ¿Qué tipo de educación recibe la mayor parte del tiempo? Si vive con la abuelita, está recibiendo una educación del siglo pasado. Claro. Para empezar. Y estamos dejando de ver entonces la visión del líder, ¿no? Porque los niños que están siendo educados hoy con 3, 5, 10 años, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer cuando tengan 30, en 20 años? Y a mí me preocupa un poco, no sé si a ti como formador de líderes, que también estás ayudándole a la gente, ¿qué tipo de liderazgo va a haber en 50 años? Porque son los que van a estar dirigiendo, tomando decisiones, accionando, y esos son los modelos de referencia, como quién van a ser. ¿Como quién? ¿Cómo vas a controlar la inteligencia artificial? Porque ya están pensando por los humanos. Y viene una serie de retos para las nuevas generaciones. Y concluyendo nada más la idea, si me lo permites rápidamente, dentro de la relación de pareja es exactamente lo mismo. Porque la mujer tiene derecho a trabajar, sí, trabaja y genera y gana. El hombre igual trabaja, genera y gana. ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién los está educando realmente? Porque esos son la generación que van a estar después y va a llegar algún manipulador y les va a decir, vénganse para acá, están solos, yo sí los comprendo. Van todos para allá.
Y va a ser otro político que nos va a manipular y vamos a decir que venga un político que nos rescate. Rescátalo tú desde ahorita. Es tu hijo, es tu hija. Tienes que dejar de irte con amigas y amigos, no tanto porque no tengas derecho, sino porque el tiempo es de aquí a aquí, nada más. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Trabajo de tal a tal hora y hago esto. ¿Y a qué hora visitas a tu mamá? No, pues a veces no la visito. ¿Y a qué hora estás con tu mujer? No, pues no tengo tiempo de estar con mi mujer. ¿La dejas sola? ¿Cómo? O sea, pues empezar a buscar proveedor porque Todo vacío se la llena. mujer su biología es diferente al hombre. Es natural. Finalmente la mujer tiene la parte lúdica naturalmente, así como nosotros somos proveedores y salíamos a cazar. La mujer es lúdica, le encanta la diversión, le encanta jugar y pues le llega alguien divertido y le puede proponer, ¿no? Eh, Tienes que pensar en todo, decir, soy líder en mi casa, realmente tengo el control yo en mi casa, o se lo estoy cediendo a los demás, o estoy evadiendo la responsabilidad de hacerme cargo de la responsabilidad de mi hogar. Pues son muchas cosas que nos tienen que confrontar como líderes, como personas, a ver si yo elijo ser un líder o soy un seguidor. Y tengo que asumir la responsabilidad. No a todo mundo les gusta que llegues como líder a decir, el camino es para allá. No, que yo es para allá, punto. Y se acabó. Oye, pero es que tiene derecho. Es que aquí no estamos hablando de derecho. Estamos hablando de que estamos juntos. Y tenemos que trabajar por el mismo fin, porque ya somos una unidad. Y así como yo dejé de hacer cosas, tú también vas a tener que dejar de hacer cosas. Porque eso es lo que estamos luchando. ¿O qué hacemos con los niños? ¿Que los eduque quién? ¿Qué opinas tú de eso? Quizá sea ese compromiso, responsabilidad, en que las nuevas generaciones ya no quieran hijos. El que hablan. Pues es que yo creo que no hay una respuesta correcta ahí, pero tiene mucho que ver desde mi perspectiva por el nivel de claridad que tengas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un hijo, tiene 14 años, ¿no? Yo sí te puedo decir que sí lo amo, pero no fue una decisión consciente, clara, planeada de cuando yo debuté como papá, ¿no? Ahorita que yo ya tengo mucho más claridad con mis objetivos, con mis metas, ¿no? Hasta me generé una misión, ¿no? Por tener un propósito, ¿no? Porque para mí ya llegué en un punto en que por la vida sin propósito, Tiene sentido. sí, misión, ¿no? Entonces, yo sí me encuentro ahorita en un punto en que ese propósito yo lo vivo todos los días, ¿no? Y me encanta y lo disfruto y es muy cansado, pero ese mismo propósito me vuelve a llenar de energía y es una cosa imparable, ¿no? Entonces, aquí viene esa parte de tomar la decisión. Fíjate, ahorita de todo lo que hemos hablado, hay un común denominador, yo creo que con el tema del liderazgo y de todas, es tomar decisiones claras, ¿no? Y eso a la gente, puta, un montón de trabajo, ¿no? Vas a un restaurante, vas a coger un coche o a una misma asesoría de negocio, lo que sea, la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Ya, por eso una estrategia en ventas es ponle 2, 3 máximo opciones, le das 5 y ya lo volviste loco. Entonces, ¿qué tiene que ver en la actualidad? Que la gente no quiera hijos, pues no sé qué respuesta estaría correcta. En mi caso es ese, ¿no? Porque creo que me costaría mucho trabajo poder encontrar esa dedicación, esa atención, esa calidad de poder formarlo, ¿no? Por la experiencia que tengo, ¿no? Tú ahorita estás en pareja. No es la mamá de tu hijo, ya es la segunda oportunidad de crecer, dijiste, ¿no? O sea, de aprender de... ¿Y estás pensando tener hijos en esta segunda opción? ¿En esta segunda vuelta? ¿no? Y ese es el tema. Ahorita lo que resumimos es llegar a crear esa nueva cultura con objetivos claros que por lo menos muchos de nosotros o nadie tiene, ¿no? Porque generalmente nos trabajamos por la presión social, o sea, cosas de esas, y no por un bien común o un fin común. Y eso es lo, lo interesante, ¿no? Del rumbo que debería tomar una relación, y tener o no tener, quién
todo eso que acabas de mencionar, Jorge, ¿no? ¿Quién cría, quién educa, quién provee, quién hace esto y lo otro? Entonces, yo creo que ese boom que están viendo ahorita, que en tener perros e hijos, yo sería como más cuidadoso con mi respuesta porque, por ejemplo, yo veo ese espectro, ese target, y yo veo que todo el mundo, o la mayoría que tiene los métodos perrijos, y que ya no quiere tener, es porque ya lo estuvo en algún momento, pero ya a un nivel como más consciente, ya sabe que, pues no, en mi caso, no te va a alcanzar ese, o sea, no quiero repetir eso, ¿no? No quiero traer a personas, a seres humanos, para no tener la capacidad de desarrollarlos y que lleguen a transformar, ¿no? O a evolucionar, ¿no? La convivencia, la estancia aquí de la estadía de todos nosotros, ¿no? En este planeta, porque al final es eso. Si voy a traer un hijo y no lo voy a atender, no lo voy a cuidar, no lo voy a herir, que voy a hacer con la sarta de cosas que normalmente se dan con la crianza, la mayoría de las veces, no digo que todas, pues, ¿qué estamos sacando ahora sí que el mercado, la sociedad, ¿no? Gente lastimada, gente herida, frustrada, que viene y proyecta, pues, todo eso, ¿no? A través de vacíos, que trata de cubrir o de reemplazar a través de la satisfacción inmediata, como todo lo que ya vimos ahorita, ¿no? En los likes, esto, lo otro. Entonces, es como mucho más complejo decirte que cuál sea la razón exacta. No me atrevería a decirte una definición, pero en mi caso sería esa, porque yo ahorita estoy más enfocado en mi propósito, porque creo y espero tener más impacto ahí que formando a más seres humanos, no a más niños. Y ahorita, Jorge, tú decías algo interesante también, y viene a quién está educando, ¿no? O sea, ¿quién es el que educa a los niños de ahorita? Y si los dos papás en el modelo actual, moderno, salimos a trabajar y sale la mamá, sale el papá, lo dejas, la responsabilidad de la escuela, entonces, ¿hasta dónde llega? La escuela es una propuesta de formación de conocimientos para que el niño tenga una manera de ir entendiendo la vida. Pero la educación de raíz, los cimientos vienen del hogar. Em, cada pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? O sea, como dice Omar, tiene toda la razón. En este caso, volviendo a lo de la vocación, a lo mejor él tiene vocación de líder, de todo, pero no de papá. Pero es que ese espíritu de ese hijo lo eligió a él y a su mamá y decidió nacer bajo esa situación. Hay quien dice, no, él no fue responsable. Por supuesto que es responsable. Quitar la responsabilidad de un niño en nacer donde nació es creer que somos una generación espontánea nada más. Al menos yo creo que procedemos de una evolución espiritual. Y lo creo no nada más porque me lo dijeron, sino personalmente he investigado mucho sobre eso. No es el tema ahorita, pero tengo constancia de que así es. Por lo tanto, ¿por qué eligió nacer en una casa donde su papá no está al 100% comprometido? Lo tiene que aprender. Esa es la línea de su vida y cada quien estamos caminando una línea de vida. ¿Por qué él es así? Porque él está aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué la mamá eligió otra? Porque también está eligiendo. O sea, cada uno y cada una de las personas está buscando su propia evolución mediante causa-efecto. ¿Cuál es la causa? Las decisiones. Tú dijiste, la gente toma malas decisiones. Pues toman decisiones. Finalmente, después sale un resultado que no te gusta y dices, creo que fue mala decisión, pues replanteado. Y ya, toma otra decisión. ¿En qué se toman, en base a qué se toman las decisiones? Pues recabo información, ¿no? Antes de decir, ay, yo voy a comprar un auto, voy y pregunto a quién lo diseñó y por qué viene así. Y, oiga, y el asiento, ¿qué dureza tiene? El poliuretano, ¿de qué dureza tiene? Los oceanatos que usaron. Se va a quedar el vendedor así como, pues, ¿a quién me importa? Es bueno, a mí me importa. Y quiero saber, porque eso depende de cuánto va a durar el asiento. 80 kilos y sentado ahí 4 o 5 años, pues se va a empezar a vencer y todo. Decir, no, está loco. Bueno, yo compro un auto así para saber la durabilidad. A todo el mundo le vendes un carro más que le gustó ya. A mí no, yo quiero ver cómo frenas, si se va a componer todo, voy a checar. O sea, en ventas, para saber vender, tienes que saber comprar.
por decir. Y lo mismo cuando te relacionas con una persona. Tienes que conocer si la persona realmente, cuál es tu proyecto, a dónde vas, qué piensas de tener un hijo, qué piensas de esto, cómo vas a educarlo, qué harías tú si tuvieras un hijo. No, pues yo lo educaría así. No sería bueno que me conozcas, porque la mitad del hijo va a ser mío, en caso de que tuviéramos un hijo, ¿no? Ese consejo se lo podemos dar a... Sí, primero conóceme. Para eso es el noviazgo, ¿no? Sí, para eso es el noviazgo o la etapa previa a tomar una decisión. Claro. Y ya sé, porque cuando ahí te, pues, no duda, pero esa responsabilidad me gusta porque vives aquí toda mi casa. Pero de esa te llama, quiere decir que a nivel conciencia, en ese momento estás diseñado para eso y no quiere decir que estuvo mal. Así era y punto. Otros tenemos otro nivel de conciencia, más preguntones, más investigadores. Bien, no pasa nada, o sea, nadie está mejor ni peor. Es simplemente, volviendo al tema del liderazgo, que si tú te haces responsable de tu vida, todo lo que pase en tu vida va a tener que ver contigo. Porque yo tomo una decisión, se va a convertir en una consecuencia. Tarde o temprano, en el caminar de la vida, yo decidí aquí, avanzo y paso por la consecuencia. Y en ese momento tengo que volver a decidir. Y vuelvo a tener una decisión y vuelvo a pasar por la consecuencia de mi decisión. Y así voy avanzando. Pero no me la quito con nada. Por eso yo hablaba de la crisis, porque digo, desde que me acuerdo estamos en crisis. Pero la palabra crisis quiere decir tiempo de analizar y tomar decisiones. Eso es lo que quiere decir. Tengo que analizar mi situación, a ver, ¿qué me afecta en este momento? ¿La política? No, la política va cambiando y finalmente me tengo que adaptar. ¿La economía? Pues, sí, a lo mejor sí. Le decía yo a un amigo el otro día, ¿quieres saber cuándo estás siendo viejo? ¿Sí? Cuando empiezas a ver que todo está caro. En ese día dice, Ya no hay siendo viejo. ¿Por qué? Pues porque tenías una referencia de que antes como estaba a 200 pesos y lo que cuesta 1200. No, pues sí, pero hace cuánto. Ya viví hace 50 años, ya. La inflación ya llegó. Exactamente. Entonces lo que tienes que hacer es adáptate. Oye, subió de precio. Subió, hay que ganar más, ni modo. Pero es que, ¿cómo? No sé, piensa, desarrolla la creatividad y esfuérzate. Pero la gente se queda, ¿y ahora qué vamos a hacer? Decía en una película un personaje, ¿no? Se perdieron en el bosque y decía, leí en un libro que lo que más mata a la gente cuando se pierde en el bosque, lo peor que le puede pasar, mueren de vergüenza, de pena. Dicen nosotros, ¿cómo de pena? Sí, dice, porque en lugar de pensar en posibilidades para salvarse, se la pasan lamentándose de su situación. Y yo no iba a venir, y yo, ¿por qué te hice caso? Y tú tuviste la culpa. Y dice, busquen posibilidades de sobrevivir. Busquemos refugio, busquemos alimento, busquemos caminos. Si no es el camino, bueno, busquemos otro. Pero no nos vamos a morir sin intentar primero salvar. Y la mayoría de la gente se queda así que, tú dinos, ¿qué haces? No, tú dinos, propon algo. Propon algo, hazte responsable de cometer un error y reconócelo si fallas y no pasa nada. La mayoría de la gente no quiere hacerlo. Esos son los que no son líderes. Y no quieren ser, porque dices, yo cargar con la responsabilidad de echar a perder un grupo, imagínate, inténtalo. Imagínate si tuviéramos ese entendimiento de ese concepto diferente, ¿no? Los de César. Sí. Entonces, wow, que la regué, me perdí, ¿verdad? Santo otro, me levanto esto, ¿no? Pero no, caemos en el victimismo. La derrota. Sí, La de no en paz. Y luego le van a decir, yo te hice caso a ti. Y él puede decir, ¿para qué me haces caso? Tú podías haber decidido no hacerme caso. O sea, finalmente es tu responsabilidad haberme hecho caso. Pero es muy importante, la base, todo es ser responsable de tu mundo. Y esa es la educación primaria que se le tiene que dar a un niño. Ser responsable de tu vida. O sea, si yo te digo que voy a castigar si haces esto y lo haces, yo no te castigué. Te castigaste tú porque ya sabías. Entonces, hazte responsable. No existe el castigo. Yo no, yo puse el castigo. Tú te consecuencia. Ya sabías que en consecuencia que hacer esto te llevaba acá. Lo hiciste, pues ahora decidiste. ¿Te quieres seguir fregando la vida? Frígatela, es tu vida. Te voy a drogar, pero drogate. Tú sabrás a dónde quieres llegar. A mí que me importa, no lo va a doler, pero te tengo que respetar. Ese es un principio básico, respetar a los hijos. Yo te voy a dar la formación, te voy a decir lo que yo te sugiero que hagas y te voy a decir lo que es un peligro para ti. Pero tú eliges. Y si eliges lo malo, como el Rey León que le decía, nomás no vayas para allá. ¿De qué se trata la película? Pues de que fue para allá. Y me suena un poco a Adán y Eva, ¿no? Esa historia.
hemos hecho todo un recorrido de liderazgo político, empresarial, social, ya entramos al liderazgo familiar. Ya no hay tiempo, pero me gustaría que me dieran 3 conclusiones en general de liderazgo, no necesariamente lo que estábamos ahorita cerrando la conversación de liderazgo en la familia, sino qué serían para Jorge tus 3 recomendaciones de alguien que en realidad quiera ser líder. Y no se vale repetirlas. Como ya dije, primero responsabilidad absoluta, 100% responsable de tu vida, 100%, no 99%. Segundo, orden. O sea, aprende a ordenar tu vida, lo que quieres, enfócate en un objetivo claro, dale orden a tus prioridades, escalona, o sea, creando metas hasta llegar al objetivo. Y tercero, disciplina. Genera hábitos de liderazgo. O sea, tu alimentación, tu hidratación, tus pensamientos, tu manera de agregar valor a la vida de las personas, que esa es la clave de la riqueza. Agregar valor a la vida de las personas. Entre más agregas valor a la vida de las personas, más riqueza puedes obtener. Gracias, Omar. 3 consejos para quien quiera desarrollar liderazgo. Hay un concepto que lo oímos también, es el tema de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Para mí eso es fundamental. Porque cuando tú ya crees que lo sabes todo, que lo puedes todo, ahí para tu crecimiento. Entonces ya no te está dando la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y veamos de los errores. Entonces, cuando una persona tiene y se permite esa mentalidad de crecimiento permanente, va a seguir desarrollándose pues, de cualquier forma. O sea, no hay forma que te estanque. Entonces, esa es una característica del líder, porque te mantiene humilde, te mantiene responsable, te mantiene con esa capacidad de seguir conectando con las demás personas y aprendiendo y compartiendo. Otra característica del líder, que también lo mencionó Jorge, es el saber atar ordenado, que lo veíamos al principio. Escuchar. Creo que es de las herramientas más importantes, por lo menos a mí es de las que más me ha servido yo dirigir negocio, porque cuando tú permites a la otra persona compartir su experiencia, su conocimiento, su aprendizaje, estás permitiendo esa parte de ver y analizar todas las situaciones de diferentes experiencias o puntos de vista, y eso también te mantiene siempre. Entonces, para mí estas son básicas, ¿no? Básicas y fundamentales para que sigas desarrollando ese liderazgo y esas habilidades de poder empatizar, compartir. Y la otra es pues esa capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias, que tiene mucho que ver con lo que dice la responsabilidad. Pero muchas veces como individuos dejamos en otras personas que tomen la decisión. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Con quién te vas a casar? Todo el menú de temas que sacamos ahorita. Las personas que no tienen esa capacidad o no se permiten tomar decisiones a pesar de la consecuencia que sea, jamás va a poder ser un buen líder, ¿no? Yo me quedaría con esas 3. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Creo que se hizo todo un mapa interesante de las facetas de liderazgo y las áreas. Y yo me quedo con mucha información de mucho valor y sobre todo con mucha gratitud porque los dos les he aprendido muchas cosas y a mí me consta que ambos aplican el liderazgo en las áreas de su vida. Entonces no es algo de lo que no conocen, sino sí lo viven. Y creo que el ejemplo arrastra y yo estoy muy agradecido porque ustedes siempre han sido un ejemplo no nada más para mí, sino sé que también para la gente que los tiene cerca y que siga haciendo este liderazgo que ustedes ya aplican más expansivo, ¿no? Y seguir, como dijiste, la mentalidad de crecimiento, interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias por haber aceptado. Este es el primero. Ojalá tengan buena suerte, porque aquí todo el equipo, miren, tenemos expectativas de que con su presencia y lo que nos compartieron, esto pueda llegar a ofrecerle a la demás gente, a la gente que está pensando, desarrollando características, queriendo crecer, pues algo de valor, ¿no? Y que les funcione.
Y muchas gracias, y yo me quedo con eso. Pues muchas gracias por haber sido tan generosos. Gracias a todos. Ajá, y los esperamos pronto, ¿eh? Vienen más programas, más temas. No importa que sean controversiales, entonces aquí los vamos a tener muy pronto. Yo la fórmula para cambiar la cultura latina, ¿no? Porque eso ya premian. ¿Existe una fórmula? Ya hablaremos de eso. Bien, otro programa. Ya llevamos varios temas que siguen. Muchas gracias. Jorge. Gracias, un placer. Muy amables. Ay, sí, no, no. Gracias y nos vemos en la próxima, ¿eh?